Te Cuidem es una empresa que se dedica a la prestación del servicio de ayuda a domicilio, tanto a nivel privado como el servicio de ayuda a domicilio que recoge la ley de dependencia. Nace hace casi 9 años. Hubo la propuesta por parte del gerente de poner a funcionar la empresa y acepté el reto. Empezamos de cero y poco a poco, pues ahora somos 100 empleados en la empresa. Las necesidades sociales de las personas a las que cuidamos, aun pareciendo raro, básicamente es compañía y escucha activa. Dentro de las tareas que se hacen entra todo lo que tiene que ver con el apoyo, supervisión o realización de las actividades básicas de la vida diaria, pero es súper importante la labor que se hace de acompañamiento y de escucha con ellas. Las personas cuidadoras se enfrentan principalmente a la dificultad, desde mi punto de vista, de la falta de pedir ayuda. No saben pedir ayuda y aparte tienen mucho cariño a las personas, pero no tienen conocimientos. Por eso desde Te Cuidem lo que se ofrece es un servicio profesionalizado que cubra ese tipo de tareas, que haga ese tipo de tareas que resultan difíciles para las personas que normalmente atienden a los cuidadores. De hecho, porque normalmente la atención a los cuidadores suele ser 24 horas, 7 días a la semana, y eso desborda a cualquiera. Entonces se pretende que mientras la auxiliar hace tareas que pueden ser más complejas, los cuidadores tengan un tiempo de descarga. En este caso, la función principal que yo tengo, o la función que a mí más me gusta, es la de poder asesorar a las personas que llaman para encontrar un equilibrio entre lo que ellos consideran que necesitan y lo que realmente les va a ser más útil para que realmente ellos tengan atendidas a sus familiares. Ellos creen que necesitan una limpiadora, en un 90% de los casos o en un porcentaje muy alto de los casos. Ayuda a domicilio se asocia a cuidadora y a limpiadora. Entonces desde aquí se les explica que no, que la ayuda a domicilio lo que fomenta es la autonomía de la persona dependiente y descarga al cuidador. Y se les explica por todos los medios que se hace todo lo que tiene que ver en el tema de mantenimiento relacionado con la atención personal, pero que no son limpiadoras. Es importante que las trabajadoras sociales estemos en este ámbito para apoyar a los cuidadores y para el apoyo a los cuidados, porque tenemos una sensibilidad especial. Porque no somos psicólogas, no somos terapeutas, no somos otro tipo de profesión, pero tenemos una sensibilidad especial para la atención. Bueno, por lo menos en mi caso, yo es que adoro mi trabajo, entonces es entusiasmo lo que tengo.